Vamos a hacer Joel, un comentario. Gracias, buenas noches. Muy breve, maestra. Nada más por lo que estoy entendiendo y no quisiera, ni ser inoportuno ni tampoco obviar cosas. Yo no litigo la materia penal. No sé si tenga algo, algún problema con ello. No, 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 para nada. De hecho, la mayoría están en ceritos, todos estamos en ceros, por así decirlo. Ok, ¿Sale? Entonces, yo lo comento porque sí, a veces hay algunos compañeritos que ya litigan. Entonces, cuando hablamos de ciertos artículos, tienen dudas, pero esas dudas son demasiado, avanzadas, demasiado profundas, que incluso no es el momento procesal, por eso les decía, entonces, el que ustedes lleven una secuencia o el análisis que se está llevando detalladamente, pasito a pasito, lento, y vamos, como que tratando de imaginarlo, tratando de vincular, y de repente te hablan de algo que está apartado a lo que estamos viendo, entonces ya no te deja llevar esa concentración que tenías, ¿sí? Nos perdemos, por eso les comentaba, las preguntas las podemos dejar al final, ¿sale? gracias. Bueno, de los que estamos ahorita, no sé si la mayoría o en su mayoría estuvieron en las clases que tuvimos, las que se cargaron a YouTube o no han podido verlas. Joel, por Di- ejemplo, no te recuerdo. Eh, Yo solo estuve en dos. ok, Fati. Ok, bueno, vamos a tratar de hacer pues una pequeña recapitulación. Empezamos hablando de por qué un inocente no debe de guardar silencio, ¿recuerdan? ¿Sale? Vimos lo que fue el control de detención. ¿Sale? Ahorita ya nos vamos a posicionar en el tema de la audiencia inicial. Pero estuvimos analizando el control de detención y lo previo al control de detención. Esos videos se encuentran en la página. Ya por ahí, creo que fue el día de ayer, si no mal recuerdo, que subimos por ahí un video. Si ustedes se van a esa página, van a encontrar todos los demás videitos, ¿sale? ¿Para qué? Para que podamos avanzar un poquito más rápido. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a llevar este análisis, vamos a tratar de recordar, este, a ver, por aquí tenemos nombre de la página. Ok, se llama Mi Rinconcito de Estudio. Sí, mi rinconcito de estudio. En un ratito más se los subo en el grupo, no se preocupen, ¿sale? Pero sí es importante que los veamos porque conforme vayamos avanzando, no pasa nada, vamos a ir viendo lo que son las características, las vamos a ir profundizando, lo que son ¿cómo se llama? El camino de la prueba, todo eso lo tenemos que volver a recapitular. ¿Sale? Pero si los podemos ver, sería mucho mejor porque hay algunos detallitos. También por ahí unos errorcitos de que le digo código penal al código nacional, ¿verdad? Pero bueno, a veces se nos va un poquito la cuerda. En conceptos, ¿sale? Nada técnico. Todo en su mayoría, los artículos y demás, ustedes los cotejan con la ley que se mencione, todo está correcto. Ok. Vamos a analizar primeramente, bueno, vamos a recordar. El 211 nos habla, ¿sale? De las etapas del procedimiento, ¿recordamos? Nos menciona tres: investigación, intermedio y juicio, ¿verdad? Ahorita nos vamos a posicionar en esa primera, ¿sale? Dentro de esa primera, recordemos que se subdivide en dos, en esa investigación inicial y en la investigación complementaria. En la investigación inicial, recuerdan que dentro de ella estuvimos analizando precisamente ese control de detención, desde qué es lo que debemos de hacer de ceros. Desde el momento en que nosotros nos ponen en conocimiento, sale de que hay una persona, pues en este caso detenida, ¿quién es el que se comunica con nosotros comúnmente? un familiar. Un Términos, familiar, amigos, puede ser cualquier persona, ¿verdad? Cualquier conocido en este caso de la persona. ¿Sí? Nos van a contar pues situaciones, todo lo que pasó, nos pueden dar datos y demás. Desde ahí nosotros ya vamos teniendo una idea, ¿verdad?, de qué es lo que pudo haber sucedido. E incluso desde allí vamos a ver si fue un delito del fuero común o si es un delito del fuero federal para nosotros saber a dónde nos vamos a dirigir, dónde lo van a tener. ¿Sale?
Ahora, comentábamos también en una clase, así a rasgos mayores, que es muy importante, ¿sale? Que nosotros nos traslademos al lugar, que no dejemos de pasar tiempo desde ese momento, porque luego lo que queremos hacer es pedirle al Ministerio Público que realice ciertos actos de investigación y ellos salen con que están ocupados, ¿sí? Ocupados con que buscando todo también para poder ahora sí que hacer su trabajo, ¿verdad? Vamos hasta aquí de acuerdo, pero si nosotros nos esperanzamos a ellos, nosotros nos vamos a ir retardando en el trabajo que tenemos que abordar, en esa investigación que tenemos que hacer para poder determinar cómo vamos a poder ayudar en este caso a nuestro cliente, ¿sí? Ahora, decíamos en las clases primeras, ok, si ellos no me pueden apoyar en esa cuestión o sabemos perfectamente que no nos van a poder apoyar, bueno, nosotros vamos a presentar, ¿sí? Todo eso, vamos a aportarles. ¿Sale? Para que todo eso sea incorporado a la carpeta. Recordemos, hablamos una teoría del caso del Ministerio Público, una teoría del caso de la defensa, cuando nuestra teoría del caso no va a tener una carpeta como tal como la de ellos, ¿sale? No vamos a hacer una carpetota, no, sino que nosotros vamos a llevar lo que nosotros tenemos, ¿sale? Para que esto sea incorporado a esa carpeta de investigación y se menciona allí. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, Sí, nosotros maestra. decíamos, ¿dónde? Adelante. No, decía que sí, sí Alguien. está claro, maestra. Ah, perfecto, ok. Ya una vez que sucedió todo esto, no sé si recuerden, por aquí estoy dando una diapositiva, se las voy a enviar al grupo si alguien la tiene a la mano, que se la pueda compartir, porque de hecho tenemos pues compañeritos nuevos, la del camino del detenido dentro de las 48 horas, si alguien me puede hacer el favor, que tenga a la mano. Hablábamos, ¿verdad? Que se da esa entrevista, ya sea con los familiares, amigos, quien sea. Él está en la comandancia, se está posicionando en este caso en la comandancia. Va a haber actos breves de investigación de campo, ¿sale? Sigue en la comandancia, todo lo que ya les mencioné. Se va a dar esa entrevista con el detenido. Recuerdan que hablamos y pedimos que se memorizaran ese 117 fracción primera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el que nos dice que en este caso el imputado nos va a dar una versión, ¿sí? Esa versión de los hechos de qué fue lo que ocurrió. Una vez que hablamos con él, ¿ok? Ya vamos a poder nosotros determinar, pues, si el delito lo cometió, si hay alguna excluyente de responsabilidad, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a poder llevar más adelante? ¿Sale? Ahora, cuando el detenido se presenta ante el Ministerio Público, ¿ok? ¿Qué sucede? Recordamos, aquí vimos el artículo 147. Vamos a irlo anotando, ¿sale? La idea es ahorita avanzar y ver lo que es lo de la audiencia inicial. Ahorita estamos recordando, todo esto ya lo tienen que tener en sus apuntes, ¿sí? Ese 147. Después viene esa declaración del detenido, ¿sí? Esa declaración que él va a hacer ante el Ministerio Público. Aquí Perdón, anoten maestra, el tenemos artículo. 66, ya puse la Adelante. diapositiva. Ya puse la diapositiva. Perfecto, bueno, ya tenemos la diapositiva, si la pueden analizar, posteriormente nos señala ese 114, después nos dice que se puede solicitar o aportar lo que les comentaba, esos datos de prueba, ¿sí? Ahí vienen también ese artículo muy importante del 20 constitucional, inciso B, fracción cuarta, en relación de ese 129 y 216. Ojo, anótenlos y léanlos. ¿Sale? Se le pide en este caso, se hace la petición del Ministerio Público, en este caso al juez, para que fije esa audiencia. ¿Sale? Aquí, en todo esto puede haber una pequeña parte donde ustedes, al determinar que no sea un delito de prisión preventiva oficiosa, llegar a un diálogo con el Ministerio Público para que él pues se pueda ir a casita, ¿verdad? En lo que se hace toda esta cuestión. ¿Vamos bien? Después se viene ya estando en la sala de audiencia, si ustedes van dándole seguimiento a su diapositiva, se van a dar cuenta que viene esa solicitud del Ministerio Público de que se califique de legal la detención. ¿Sale? Si estamos nosotros posicionados en un 146 o un 150, si recordamos que lo analizamos a profundidad, bueno, entonces
Ministerio Público va a hacer la presentación, va a leer todos sus datos, todo lo que tiene, tanto lo que hay en el IPH, lo que tenga de declaraciones, lo que tenga, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad? Esa prohibición de lectura que nos señala el artículo 44. ¿Sale? Todo esto dentro de la sala de audiencias. Ok. Después, el juez le da el uso de la voz a la defensa y la defensa tiene que hacer lo mismo. ¿Sale? Todo lo que hizo el Ministerio Público también lo va a hacer la defensa. Hasta aquí vamos bien. Yo, Gerardo, adelante. Sí, 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 maestra, y ahí referente a lo que está mencionando ahorita del Ministerio Público, de los datos de prueba, es ahí nosotros responder con el artículo 44 Tener cuidado o cuidar para nosotros que, de que no ajá, se violente ese principio de oralidad, ¿sí? Porque sí, porque, recuerdas de la prohibición de lectura, si todo ajá, tiene que ser oral. Ajá, entonces ellos tienen que hablarlo, ¿sale? No tiene que ser sí, leído. Luego agarran y se ponen a leer, a leer, a sí, leer, y cuando exacto. ellos tienen que hacer algo más breve, Ujú. Sí, ¿sí? así es, Exponerlo, sí, es que ¿sale? siempre hace eso el Ministerio Público, empieza a leer toda la carpeta casi. A ¿Ah? leer, Entonces exactamente. podemos Entonces es actualizarlo con el artículo 144 para que no dé lectura. el 44. Si tú le das Ajá. lectura, vamos a leerlo, si gustas, Ujú. así de rápido. Alguien que tenga su código nacional a la mano, vamos a checar, habla de la oralidad, ¿sale? En términos del 66, maestra, si me permite. Adelante. Artículo 44. Oralidad de las actuaciones procesales. Las audiencias se desarrollan en forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con documentos o con cualquier otro medio. En la práctica, las actuaciones procesales se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan darle mayor agilidad, exactitud y autenticidad a las mismas, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. El órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren la falta de argumentación y desconocimiento del asunto. Solo se podrán leer registros de investigación para el apoyo de memoria, así como para demostrar o superar contradicciones. La parte interesada en dar lectura o algún documento o registro solicitará al juzgador que presida la audiencia autorización para proceder a ello, indicando específicamente el motivo de su solicitud conforme lo establece el artículo, sin que ello sea motivo de que se reemplace la argumentación oral. Ok, perfecto. Nos damos cuenta de lo que dice este artículo. Es muy importante. Precisamente nos está diciendo, te puedes auxiliar, pero no puedes agarrar y querer leer y leer. ¿Sale? Ahora, una vez, ¿verdad? Que ya se le dio el uso de la voz, que nosotros tenemos que estar vigilantes de que en este caso no se esté dando únicamente lectura, sino que estén verdaderamente argumentando y haciendo valer este principio de oralidad. Ahora bien, nosotros vamos que a solicitar que se tomen en cuenta pues aquellos datos aportados, ¿verdad? A la carpeta, lo que ya les mencionaba. Nosotros ya hicimos nuestra chamba. No pudimos, ¿verdad? A lo mejor conseguir que ellos nos apoyaran porque siempre nos van a decir casi por lo regular es una seguridad que es lo que nos dice, que están ocupados, ¿sale? Entonces tú vas a aportar. Tú aportas y vas a pedir, ¿sale? Que en este caso sean tomados en cuenta. O sea, mencionábamos un criterio muy importante que obliga a que se haga esta cuestión, que es el 2023-769, ¿sale? Ahí en su diapositiva. Ese criterio los va a obligar prácticamente a que se tomen en cuenta, se tomen en consideración, ¿sale? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vincular todo esto, porque lo primero que van a decir no tiene, ¿verdad? En este caso, pertinencia con la carpeta de investigación. Sí, no tiene con la tuya, no tendrá con la tuya, pero yo hice mi propia investigación, ¿sale? Y en mi investigación, pues, todo lo que yo te estoy presentando es pertinente. ¿Sale? Es conducente, es útil, es lícito, es legal y todo eso va a ser idóneo para su momento, ¿sí? Para poder hacer valer lo que yo estoy queriendo, en este caso, hacer valer.
Ok, aquí recordemos, fue donde nos quedamos. ¿Por qué? Hablábamos de que en caso de que el juez dijera que se califica de legal, bueno, pues nos vamos de corrido, ¿verdad? Con lo que ahorita vamos a empezar a analizar. Y también mencionamos que en caso de que fuera declarado una no ilegal libertad, imagínense lograr una no detención, o sea, perdón, no ilegal detención. ¿Qué sucede cuando estamos hablando de un caso de prisión preventiva oficiosa? No le estamos dando hasta todo, todavía no estaríamos logrando, sale al imputado que él se pueda ir, ¿verdad? En caso de ser un delito verdaderamente, pues delicado, en el que sabemos que no va a recuperar la libertad y que se va a pasar toda la vida en la cárcel, ¿sale? Entonces, si tenemos ¿cómo le puedo explicar esa situación? Dices tú, hasta el no lograr el estudiar y llevar una audiencia bien, pudiéramos hasta darle la oportunidad a esa persona de irse, ¿sale? Entonces, ¿qué se solicita? Como vemos aquí en términos del 310, pues se solicita esa imputación, ¿verdad? En libertad. Allí nos señala los días que tenemos de ventaja, ¿sale? Para poder nosotros, pues, hacer nuestra chambita. Ok. Ahora, vamos a entrar ya al tema importante. Esta diapositiva sí me gustaría que es la que subió el compañerito, que la analicen, ¿sale? Que se ayuden con el video que ya subimos, donde estuvimos analizando cada uno de estos puntos y de esta manera poder tener una mejor comprensión. Ahora, antes de seguir avanzando, sí necesito tres cosas, ¿sale? Lo que les decía al principio, tengamos una libreta, tengamos nuestros códigos y sepamos diferenciar bien dónde lo vamos a anotar, porque de aquí para adelante es ir avanzando. Artículos son muchos, artículos que van a escuchar una y otra vez y desafortunadamente no vamos a identificar y vamos a pedir nuevamente anotarlos cuando ya los tenemos a la mano, ¿sale? Entonces, ya nos quedó clara esta situación. Vamos a dar inicio, vamos a colocar en pantalla el artículo 307 del Código Nacional. Permítanme. Igual vamos a ir buscándolo en nuestros códigos nacionales. Y también vamos a grabarlo porque va a haber algunos que no van a poder ingresar. Y ya se les había dicho que se les va a enviar el link para que puedan ver el video posteriormente. Ok. Ok, le vamos a ir dando lectura a alguien que diga yo. Es el 307. 307. Ok, audiencia inicial. En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales. Si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de la legalidad de detención si correspondiere. Se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. En caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido solicite la procedencia de una medida cautelar, dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte la suspensión de la audiencia inicial. A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su defensor, la víctima o ofendido o su asesor jurídico. Podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no será requisito y de validez de la audiencia. Perfecto.
Si nos damos cuenta, vamos a ir separando este artículo también si tienen plumones a la mano o aunque sea con un lapicero irlo separando. Nos dice, en la audiencia inicial se informará al imputado sus derechos constitucionales. ¿Sale? ¿Dónde están los derechos del imputado? Si recordamos el artículo, es uno que siempre analizamos. Siento que 113. En Busquemos el términos, artículo, busquemos el artículo 113. en términos 66, me da uso de la voz. Adelante. Artículo 113, derechos del imputado. El imputado tendrá los siguientes derechos. Fracción primera, a ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad. Fracción segunda, a comunicarse con un familiar y con su defensor cuando sea detenido, debiendo brindar el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo. Fracción tercera, a declarar o a guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio. Fracción cuarta, a estar asistido de su defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación, y a entrevistarse en privado previamente con él. Fracción quinta, a que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra. Fracción sexta, a no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad. Fracción séptima, a solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se haya impuesto en los casos en que se encuentre en prisión preventiva en los supuestos señalados por este código. Fracción octava, a tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas de la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este código. Fracción novena, a que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndole el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente en términos de lo establecido por este código. Fracción décima, a ser juzgado en audiencia por un tribunal de enjuiciamiento antes de 4 meses si se trata de delito cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión, y antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. Fracción onceava, a tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y a falta de este por el defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarte con él en estricta confidencialidad. Fracción décima segunda, al ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o hable el idioma español cuando el imputado pertenezca a un pueblo o comunidad indígena. El defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuera posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate. Fracción décima tercera, a ser presentado ante el Ministerio Público o ante el juez de control, según el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido. Fracción decimacuarta, a no ser expuesto a los medios de comunicación. Fracción decimoquinta, a no ser presentado ante la comunidad como culpable. Fracción décima sexta, a solicitar desde el momento de su detención asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo. Fracción décima séptima, a obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido cuando no se ordene la prisión preventiva u otra medida cautelar restrictiva de su libertad. Fracción decimoctava, a que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido y sea proporcionado asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera
y 19, los demás que establezcan este código y otras disposiciones aplicables. Los plazos a que se refiere la fracción décima de este artículo se Hasta comparten. allí, Abraham, hasta allí. ¿Sale? Si nos damos cuenta, tiene que 19 fracciones en este artículo. Si analizamos todos los demás, ¿sale? Sería cuestión de irles dando lectura a la pregunta. ¿Lo hacemos de esa manera? ¿Leemos nada más unos cuantos? ¿O ustedes se van a comprometer a leerlos en casa? Los No, leemos no en se te casa. escucha. Ok, Hay que leer en anotemos casa. entonces. Víctima, artículo 109. ¿Sí? Víctima, artículo 109. Recordemos que la base está en el 20. Inciso que C, ¿verdad? 20, inciso C. Eso es para nuestra víctima. Ya leímos la cuestión del imputado. Esto es muy importante. Se le dio lectura completa porque muchas veces no sabemos ni cuáles son los derechos que cuenta, ¿verdad? Esta persona. Es más, ni las nuestras. No sabemos ni siquiera a qué estamos obligados o a qué tenemos derecho. ¿Sale? Víctima, ¿ok? Ya quedamos. 109 en relación del 20, inciso C. Ok. Ahora, imputado 113, al que le acabamos de dar lectura, y el 20, inciso B, esta vez en su inciso B, todo el inciso B, para el otro es todo el inciso C, sale todo le corresponde a ellos. Ahora, el Ministerio Público 131, ¿sale? Asesor jurídico, ¿dónde está ese asesor jurídico? 110 de nuestro Código Nacional. ¿Ok? Y el de nosotros, el que no se nos puede olvidar, 117. ¿Sale? Dice 117. Hay que leer todas las fracciones, tratar de irlas identificando. No se les pide que se aprendan los artículos a la literalidad, pero sí de perdido decir, ¿sabes qué? Ya lo leí completo, leí 3, 4, 5 leídas, ya más o menos sé qué es lo que se encuentra en cada uno para que cuando se mencione algo ustedes digan, ah, ok, tal artículo, recuerdo haberlo leído. ¿Sale? Ahora bien, vamos a seguir avanzando. Si nosotros nos damos cuenta, este mismo 307, ¿qué nos dice más adelante? Vamos a ver la separación. Permítanme sacar mi código. Nos dice, le hubiera informado los mismos con anterioridad. Se realizará el control de legalidad de la detención. Ese tema ya lo analizamos. ¿Sale? Dice, si correspondiere, se formulará la imputación. Tenemos un tercer punto. Primero, informarán al imputado sus derechos. ¿Sale? Ahorita estamos analizando dónde están para cada una de las partes. Ya los mencionamos, se los llevan de tarea. Ahora bien, segundo punto, subrayamos, se realizará el control de legalidad. Tercer punto, se formulará la imputación. Cuarto, se dará la oportunidad de declarar al imputado. Otro punto, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares. Lo colocamos con otro puntito más y al final dejamos plazo para el cierre de investigación. Este artículo recuérdenlo muy bien, ¿sale? Lo debemos de recordar muy bien. A Ahora ver, bien, ¿sí? Adelante, Bernardo. sí, para nada más precisar bien, dijo derechos constitucionales, se realizará el control de legalidad de detención, se formulará la imputación y ¿cuál es más? Ok, el control de legalidad, ya, formular imputación, oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre la solicitud de vinculación a proceso, las medidas cautelares las vamos a separar y el plazo para el cierre de investigación sería otro punto. Así lo vamos a dividir. Igual tengo una diapositiva, la voy a buscar y se las voy a mandar. ¿Sale? Está Sí, dividida. ya quedó. Si ustedes Sí, pueden gracias. separar todo, perdón, hay que tener un poquito de cuidado con nuestros micrófonos.
¿sí? Ok, ahora bien, este artículo lo vamos a dividir, ya quedamos, ya se les dijo en cuántas partes para que vean los momentos. Más adelante vamos a ver que no se puede quedar estático porque las medidas cautelares pueden llevar un análisis tanto antes como después, pero no nos vamos a desviar del tema. Ahorita lo importante es identifico mi 307. ¿Por qué? Porque nos habla de esa audiencia inicial. Con esta arrancamos. ¿Sale? Ya vimos cuáles son los momentos que están señalados aquí, ya los dividimos. Ahora es preciso analizar o recordarles el artículo 146 y el 150 de la flagrancia. Si lo recordamos, ¿alguien quisiera hacer su exposición o se los digo rápidamente? En términos del 66, maestra, Adelante. en el 146, la flagrancia tiene dos hipótesis. La primera es que la persona sea detenida cometiendo el delito. La segunda se divide en A y en B. El A es que la persona sea sorprendida cometiendo el delito y perseguida material y jurídicamente. La B tiene 8 hipótesis. La primera es que sea señalado por el imputado. No, la primera es que la víctima señale al imputado. La segunda, que hay un testigo. La tercera, ahí como que me confundo, pero es como que agarran a la víctima con el imputado, que como que intervinieron. La que sigue es que productos, herramientas del delito, objetos, bueno, la que sigue, objetos del delito. Mm, ay, caray, ya le fallé, maestra. No te preocupes, lo importante es que traten de hacerlo. Vamos, para los nuevos. Ok, primero lo que tenemos que hacer es colocar en nuestra libreta la base constitucional, ¿sale? Está en el 16, en su párrafo quinto, ¿sale? Esa es nuestra flagrancia. Si ustedes lo ven, lo leen con calma, se van a dar cuenta que es prácticamente igual que ese 146. Ambos te señalan dos momentos, que era lo que nos decía el compañero, ¿sale? En un primer momento es cuando esa persona está cometiendo el delito, ¿sale? En un segundo momento que señala tanto nuestra Constitución como nuestro Código Nacional es que es inmediatamente después de haberlo cometido, ¿verdad? Ojo, aquí tenemos que darnos cuenta. La fracción primera nos dice, la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Vayamos siguiéndolo en nuestro código o en pantallita está el artículo, ¿sale? Nos dice, detenida al momento, ¿sale? Después, inmediatamente después de cometerlo, es detenida en virtud de qué? Nos habla de dos incisos. Esta fracción primera junto con nuestro inciso A, ¿sale? Son la misma persona. ¿Qué quiere decir? Esa persona que ve es la misma que detiene, ¿sale? Es la misma, no son terceros. Ahora, la persona es detenida al momento. Un ejemplo, Everardo Vega quiere asesinar a Celso y por allí él mismo, ¿verdad? Es el que pues tiene un poquito de ventaja, lo logra pues ahora sí que a maniatar, no sé, lo detiene, después llega la policía y pues se lo lleva, ¿verdad? Ahora, o incluso pudo haber hecho eso, pero la persona que lo está viendo, que lo vio, es la misma que lo va a detener. Igual en el inciso A nos dice que es sorprendida cometiendo el delito, pero aquí hay una separación de un punto A un punto B, ¿sale? Pero ¿quién ve es quien detiene? Ahora, en el inciso B, lo que nos comentaba el compañerito, aquí, ojo, son 9 subhipótesis, ¿vale? Nueve en qué, porque nos habla de señalamiento, nos habla de que tengan su poder y nos habla de información o indicios. En ese señalamiento puede ser por víctima, si ustedes siguen leyendo, nos dice víctima u ofendido, nos dice testigo presencial o nos dice copartícipe, ¿sale?
En el segundo nos dice que tenga en su poder, pero ¿qué es ese que tenga en su poder? Bueno, pueden ser instrumentos, pueden ser objetos o pueden ser productos del delito, ¿sale? Igual los invito a buscar el video en YouTube donde se les explica de manera bien detallada esta cuestión. Lo que hay que dividir aquí es que tanto el A y la primera fracción, ¿sale? Son la misma persona. Ya en el inciso B son terceras personas, ¿sale? Ya sea que estén señalando, ya sea que estas personas o esta autoridad se dio cuenta, ¿verdad? Que en este caso tenía un ejemplo, posesión de droga, bueno, llevó la captura, ya sea por testigos, como bien lo señala, pero ya son terceras personas, ¿sale? ¿Vamos bien? Ahora bien, cuando nosotros, Everardo, Sí, maestra, aquí entiendo yo que dice, cuando tengan su poder instrumentos, no, acá donde dice, quien hubieren intervenido con ella en la comisión del delito, y luego se agrega, y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos o productos del delito. O sea, va junto eso, todo eso va junto. esa ahí ha generado mucha confusión, fíjate, pero no, son hipótesis separadas. Por eso lo hemos subdividido así. Si gustas, Everardo, terminando la clase, me recuerdas en un mensajito en el grupo y con gusto te Sí. mando una diapositiva donde lo hemos ido analizando y el enlace del video. ¿Sale? Muy bien, gracias. Sí, pero tenemos que tomar en cuenta que va a ser una hipótesis, diferente, ¿sale? De hecho, si gustan anotarla ahí, esa separación, quien lo menciona es el maestro Murillo, ¿vale? Ahora, si nosotros seguimos, avanzando un poquito, nos vamos a dar cuenta que también analizamos el 150. Es importante analizarlo, ¿sale? El 150 nos habla de los casos de urgencia. También para los que somos de ahorita de nuevo ingreso, es importante que anoten. La base constitucional está en el 16 párrafo sexto esta vez. Ya lo subrayamos o ya lo anotamos. Sí es importante que lo anoten. Vamos a colocarlo aquí. Listo. Ok, nos dice que tiene tres hipótesis. Estas, a diferencia del 146, no son hipótesis aisladas. Ojo, colóquenselo ahí como nota. Para poder hacer valer este caso urgente, deben de darse las tres fracciones. No pueden decir tengo una, tengo dos. No, tienen que ser las tres juntas. Nos señala que existan datos, ¿sí? Que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Nos señala la segunda que exista riesgo fundado. Nos dice la tercera por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia. ¿Alguien recuerda parte de esto que guste dar su aportación? Esto les sirve de práctica, ¿sale? No se preocupen, el tiempo se va a reponer. Lo que sí quiero es que quede Claudio, perdón, pero ¿quién es? ¿MC? Mauricio, MC, maestra. adelante. Sí, gracias, maestra. Pues el caso de urgencia está regulado en el 16 constitucional, fracción sexta, y esa establece tres requisitos. Y bueno, se me olvidó mencionar que también el caso de urgencia está contemplado en el 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y de igual forma establece esos tres requisitos. Como usted muy bien lo comenta, no sé si sea correcto decir que tiene que ser escalonado, o sea, deben darse esos tres requisitos por fuerza. Y el primero sería que se trate de un hecho considerado como delito grave. De eso hay que contemplar que existan esas tres hipótesis, ¿no? Y esa sería que sea caso de prisión preventiva oficiosa, y que así lo determine cada estado. Luego sería que no sea superior a 5 años en su media aritmética. Y la segunda sería que exista riesgo fundado de sustracción.
Y la tercera, que no se pueda solicitar una orden de aprehensión al juez. Eso es. Perfecto, como ya lo señala el compañerito, ok, esa urgencia, repito, base, está en el 16 constitucional después de este párrafo quinto que es para la flagrancia. Bueno, pasamos a ese párrafo sexto que es el que nos especifica esta situación de caso de urgencia. Si ustedes analizan ese 150 se van a dar cuenta que dice lo mismo, ¿sale? Te pide sus tres requisitos. Primero, que se trate de un hecho, como ya lo menciona, considerado que delito grave, ¿sale? Aquí, dentro de este, existen tres hipótesis, ¿sale? La primera hipótesis, ok, como ya lo mencionó, que sea de prisión preventiva oficiosa. ¿Dónde vamos a encontrar esos delitos de prisión preventiva oficiosa? Ok, base constitucional 19, ¿sí? Artículo 19 y del Código Nacional en ese 167. Vamos, ok, esa segunda hipótesis, que sería la B, que así lo determine cada estado. Hasta el día de hoy no hay uno como tal, no hay ningún estado que especifique, ¿verdad?, de esta situación o que haga un listado, pero el código así lo maneja, en este caso el Código Nacional. Ahora bien, nuestra tercera hipótesis, que sería la C, es que, bueno, el delito sea superior a 5 años en su media aritmética. ¿Sale? Eso en la primera. Ahora, si nos brincamos a la segunda, nos dice que existe este riesgo fundado de sustracción. ¿Sale? Pero para eso es muy importante, bueno, que vamos a tener datos. ¿Cuáles? Testimonios, documentos, testigos, etcétera. ¿Sale? Todo eso lo tienen que demostrar que verdaderamente existe ese riesgo, ¿sale? De que la persona se vaya a ir, porque muchas veces lo quieren manifestar, pero en realidad, pues, la persona ni en cuenta, ¿verdad? Todo esto tiene que estar basado en esos datos. Ok, ahora bien, miren, aquí tenemos el 16 párrafo sexto. Si alguien gusta darle lectura para que vayan cotejando, como esto mismo lo señala nuestro 150. No, solo en casos urgentes. ¿Alguien En términos de gusta 66, participar? profesora, Adelante. entre- solo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de hora, lugar o circunstancia. El Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Es cuanto. Perfecto. Bueno, si nos damos cuenta, ahí están las tres hipótesis, las tres que estamos analizando. Sale esa última, que es a la que vamos a llegar, nos dice que no se puede, ¿verdad? En este caso solicitar que, bueno, pues esa orden de aprehensión por parte del juez. Van a decir, a estas alturas, Joel, Perdón, maestra, adelante. nada más, ¿me pudiera repetir el artículo que estamos leyendo, el de cuando se trate de delito grave? Ok, sí, es el 16 constitucional, párrafo sexto, Gracias. en relación del 150 del Código Nacional. El párrafo quinto de ese mismo 16 es para tu flagrancia del 146. Maestra, Ujú. escucho mucho, bueno, he tenido la fortuna también estuve con el maestro Miguel, pero escucho mucho cuando dicen, este, mencionan un artículo y dicen en concurrencia, ¿es correcto? No, En perdóneme, en concurrencia. correlación, en correlación. ¿A qué se refieren, maestra? Ah, ok. Es como decir, ok, este artículo, si tú te das cuenta de lo que estamos diciendo, ¿no? Si tú analizas, ahorita que estamos leyendo este 16 te vas a dar cuenta que es igual, ¿sale? A ese Ah, ok, 150. Te señala lo ok, mismo, entonces está relacionado, ¿sí? ok. Está relacionado. Va a haber otros artículos que no te van a decir lo mismo, pero que va a tener cierta vinculación o cierta relación porque al momento de que tú empieces a analizar los casos en concreto, sabes que te va a servir para poder hacer valer algún punto específico. Gracias. Ok,
Sale, no te preocupes. Ahora bien, si nosotros nos trasladamos al 150, nada más así para verlo rápidamente, para que se den cuenta que es lo mismo, lo que mencionábamos aquí con el compañero, cuando hablamos tiene relaciones porque son similares, ¿sale? O tienen una vinculación, están concatenados. Aquí nos damos cuenta, este está más largo, pero nos dice, existan datos que establezcan. ¿No es lo mismo que leímos en el 16? Sí, ¿verdad? Dice, existe riesgo fundado y nos dice por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia. ¿Sale? Nos está señalando justamente lo mismo. Ahora bien, una vez que ya analizamos estos dos artículos que son de suma importancia, vamos a seguir avanzando. Y aquí vamos a hacer otra anotación, le van a colocar imputación y le van a colocar los artículos, el 311 y el 20 constitucional, inciso B, fracción tercera. Perdón, maestra, ¿me puede repetir los artículos? Así que, claro, 311, ese es el Código Nacional, ¿sale? La base constitucional está en el 20, inciso B, fracción tercera. Gracias. Ok, ¿alguien que nos apoye con la lectura de este 311? Término del 66, profesora. Adelante. 311, procedimiento para formular la imputación. Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificada de legal la detención, y después de haber verificado el juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal, o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del juez de control, sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. El juez de control, a petición del imputado o su defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesaria respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. Ok, perfecto. Ahora vamos a darle lectura a ese 20 constitucional, inciso B, fracción tercera, permíteme. Hay que poner atención, ¿eh? Aquí de este artículo, de este 311, chequen bien qué nos dice. ¿Sale? Todo a detalle y van a ver por qué está relacionado con ese 20, inciso B, fracción tercera. Ok. Creo que aquí lo tengo, maestra, en términos del 66, si me permite. Perfecto, adelante. Es el 20 constitucional, inciso B, fracción tercera, a que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado, que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada. Perfecto. Bueno, aquí aguas. Ahorita vamos a entrar a la base de estos dos, ¿sale? Pero necesito que recapitulemos. 307, ya leímos, ya separamos. Primero, informo al imputado sus derechos, ya vimos, agregamos datos extras de todos los demás que
que forman parte, perdón, del procedimiento, ¿sí? Ya se quedó de tarea, ok, ahora se realiza el control de detención, así como lo está señalando ese 307, ¿sale? Pero ahora dice, se va a formular esa imputación. Ahora, ahorita nos fuimos a ese 311 y nos fuimos a ese 20 constitucional, inciso B, fracción tercera. Ambos tienen similitud. ¿Por qué? Porque nos dice que le tienen que decir qué a esta persona, qué es lo que se le está imputando, ¿verdad? Ahora, esa imputación, vamos a analizar el artículo 141 después de la fracción tercera. Permítanme. Aquí lo tengo, maestro, en términos del 66. Dice, en la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Perfecto. Si nos damos cuenta, este artículo nos dice en la clasificación jurídica que realiza el Ministerio Público se especificará el tipo penal, ¿sale? Nos menciona tipo penal que se atribuye. Por aquí también, todo esto tiene una profundidad enorme. Si ustedes lo ven detalladamente, se van a dar cuenta que tendrían que ver todo lo que ya analizamos, ¿sale? Para irlo vinculando. ¿Por qué? Porque ustedes deben de diferenciar cuáles son los elementos del delito, cuáles son los elementos del tipo penal y a qué se le llamaba cuerpo del delito. Hoy el cuerpo del delito no puede ser utilizado. ¿Sale? La sentencia que menciona el cuerpo del delito, ahora sí que perdón, pero mamó, ¿sale? No sirve. Ok, está violentando derechos. Ok, ahora bien, si ustedes dicen, ok, elementos del delito, ¿cuáles son esos elementos del delito? Son una conducta típica, antijurídica y culpable. Como tal, no lo van a encontrar, pues quizás en el Código Nacional, porque lo único que podemos nosotros es analizar todo lo que ya vimos en la primera clase. Si ustedes se van al video que tenemos en YouTube, ahí van a ver, ¿verdad? Que mencionábamos que en nuestros códigos penales hay una parte donde vamos a encontrar las excluyentes. ¿Sale? Esas excluyentes de responsabilidad. En sentido, en positivo, pues podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que estamos viendo los elementos del delito. Cuestión positiva. Ojo, ojo, el código penal de cada estado no lo maneja igual, ¿sale? Ustedes se van a dar cuenta que está dividido en tres, cuatro, hasta cinco elementos, ¿sale? Entonces, en nuestro Código Nacional, en uno de sus aleatorios, nos señala que nosotros nos tenemos que basar a ese Código Nacional. Y en nuestro Código Nacional, nuestras excluyentes de responsabilidad están en el artículo 405. El artículo 405 nos señala tres fracciones, nos señala las causas de atipicidad, las causas de justificación y las causas de inculpabilidad. Hay un criterio muy bueno que es el 2572 que también nos dice, ¿verdad?, que en este caso el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, ¿sale? Conducta típica va junto. ¿Qué significa? Que cuando nosotros hablamos de tipicidad o atipicidad, en este caso basándonos en este 405, ¿sale? Esa conducta quedó dentro de la tipicidad. Por eso muchas veces al llevar el análisis suele ser un poquito confuso. También los invito a buscar el video para que no se nos vayan a atrasar. Igual vamos a tratar de ir profundizando, pero ahorita lo que me interesa es que ustedes se vayan vinculando con los artículos que de aquí para adelante no vamos a soltar. Ahora bien. Si regresamos, ese 141 es la base de los dos artículos que se dictaron. ¿De cuáles? Ese 300, ¿qué? Ya lo anotaron. 311 y 20 constitucional, inciso B, fracción ¿qué? Tercera. ¿Sale? ¿Qué nos dice? Que ahí tienen que hacer mención uno del tipo penal que se está atribuyendo. Yo les voy a poner un ejemplo. Ok. Supongamos que, a ver, Abraham Domínguez, ¿sí? A ver,
le disparó en la cabeza a Joel Yáñez, ¿sale? Abraham Domínguez dispara la cabeza a Joel Yáñez, ¿sí? Pero ¿qué creen? Joel Yáñez quedó vivo, él quedó vivo, logró sobrevivir. Ahora bien, ustedes, ¿cuál sería su clasificación jurídica? Aquí tenemos varios compañeros que ya han estado, a lo mejor hicieron su servicio con el Ministerio Público, van a tener un poquito más como de ideas, ¿verdad? Para formular esta clasificación jurídica. Entonces, te está diciendo el artículo, tienes que decir el tipo penal que se atribuye. A ver, ¿qué hora es? Son las 10:04. Bueno, se los voy a decir así, si gustan anotarlo para no perder más tiempecito. Ok, te dice que tú tienes que decir el tipo penal que se atribuye. ¿Qué significa? ¿Cuál es el delito que en este caso cometió Abraham contra Joel? ¿Cuál es? Estamos hablando de un homicidio calificado, ¿sí? Así lo vamos a colocar. Número uno, tipo penal que se atribuye. Ustedes van a colocar lo que ustedes consideren. Ok. Dos, nos dice que es el grado de ejecución. ¿A qué se refiere? Recuerden que tenemos delitos instantáneos, ¿sale? Tenemos delitos permanentes, continuos o continuados. En este caso, lo que hizo Abraham contra Joel fue un delito que instantáneo, ¿verdad? Ok, bueno, ya tenemos consumación instantánea, entonces ese sería nuestro segundo punto. Ahora, cuando nos habla de la forma de intervención, ¿qué fue lo que hizo Abraham en contra de Joel Yáñez? Fue una autoría directa, ¿sale? Fue una autoría directa. El cuarto punto que nos está pidiendo este artículo nos dice que tienes que mencionar la naturaleza, en este caso, de la conducta que tuvo Abraham. ¿Cuál fue esa naturaleza? Bueno, pues fue esa acción dolosa, ¿sale? Ok, si nos damos cuenta, pues esto, al darse el hecho de que Joel logra sobrevivir, pues aquí entraría o cobraría vida la tentativa, ¿verdad? Aquí tendríamos que entrar al análisis del iter criminis, ¿sale? Pero, ¿cómo quedaría entonces nuestra clasificación jurídica de acuerdo a lo que ustedes ya anotaron? Bueno, se trató, en este caso, Abraham llevó a cabo un homicidio calificado cometido en grado de tentativa acabada donde intervino el sujeto, el autor directo, perdón, en forma de acción dolosa. Así nos quedó nuestra clasificación jurídica. Sí, ¿verdad? Estos puntos nos van a ayudar mucho. Posteriormente vamos a irlos analizando, porque la verdad, todo esto tiene una profundidad bien enorme. Tenemos que identificar, ¿sale? Cuando hablamos de esa cuestión de tan solo de la naturaleza de la conducta, en este caso, del sujeto, es entrar al análisis del dolo y la culpa. ¿Sale? Tenemos que entrar a un análisis. Recuerden que el dolo encontramos el dolo directo y el dolo eventual. En la culpa tenemos la culpa consciente y la culpa inconsciente, ¿sale? Ahora bien, si nosotros vemos, sería, vuelvo a repetir, entrar al estudio del iter criminis. Recordemos que hay dos fases. Está la fase del iter criminis que es interna, que está dentro del sujeto, y pues ya la que es externa, ¿sale? En la fase interna vamos a anotarle, se va a quedar para análisis, para seguir avanzando en la siguiente clasecita. Vamos a anotarle en la fase interna la ideación, la deliberación y en este caso la resolución interna, que es la decisión, la que conocemos como la decisión. Ujú. Si voy rápido me dicen, ¿eh? Lo que pasa es que ya nos agarró la tardecilla, pero bueno, no pasa nada. Vamos a anotar de perdido esto para que se lleven la idea y lo analicemos y que vean que no únicamente son artículos, sino que este es el más pesado. Para mí, de lo que vamos a analizar ahorita es el que está un poquito más pesado. Ok, ahora en la fase externa, ¿alguien pidió el uso de la voz? Por favor, ¿me puede repetir, mi querida? Me está fallando mi internet, por favor, no sé, manita. O lo va a mandar, ¿verdad? El video. Es que me está fallando mi Sí, internet. claro.
Sí, de hecho, sí se va, yo creo que sí se va a subir. Ahorita checo, no sé cuántos hayan entrado, si entró la mayoría, si no me dejas un mensajito. Repito que para este 141 tiene una profundidad enorme. Dentro de uno de los puntos que tenemos que analizar es el iter criminis. Nos tiene que quedar claro que hay dos fases, ¿sale? Una interna, la que está dentro del sujeto, y la fase externa. En la fase interna vamos a encontrar lo que es la ideación, ¿sale? Esa ideación en el sujeto. ¿Qué significa? Bueno, que esta persona, este, mm, lo que él tiene en su mente, se podría decir, no es punible, pero ya tiene esa idea de querer delinquir, ¿sale? Ya tiene esa idea de querer cometer un delito. Aquí es donde nace la llamada idea criminal. ¿Sí? Después tenemos la fase de la deliberación, ¿sí? El punto de la deliberación. Pensar que hizo en este caso Abraham, quizás pensó en eso de pro, ¿sí? En eso de pro, en lo que podía pasar, cómo lo iba a realizar, de qué manera le iba a llegar en este caso a Joel Yáñez. Todo eso entra dentro de la ideación. Tampoco es punible. ¿Sale? No lo pueden sentenciar por eso ni lo pueden castigar. Ahora, la deliberación. Este es el otro punto. Pensar, perdón, deliberación, después viene la resolución, ¿sale? Donde él ya internamente dice, tomo la decisión, sí lo voy a matar, sí, sí le voy a disparar. Y aquí es donde pues él se decide, ¿sale? Pero todavía no lo hace, entonces tampoco lo pueden punibilizar, no es punible. Ahora, en la fase externa, aquí sí, porque aquí es donde nosotros vamos a encontrar si fue un delito en grado de tentativa, si fue que una tentativa acabada, una tentativa inacabada, todo eso lo vamos a ir analizando, pero sí es importante que vayamos anotando estos puntos. Ok, ahora, en la fase externa tenemos actos, te van a colocar actos preparatorios. Después le van a colocar la tentativa y la consumación, ¿sale? Y hay un punto, por ahí también hay una diapositiva muy buena que se les va a enviar. Esa nos dice que hay un agotamiento en la persona. No sé si por ahí vieron un video de una señora que le tenía mucho coraje a su esposo y ella completó todas las fases. Incluso cuando la entrevistaron, ella se reía y ella decía que si para ella fuera posible, lo volvía a hacer. Lo hizo cachitos y lo tiró en un solar baldío que estaba muy cerca de su casa. Entonces, al momento de que la entrevistan, ella estaba feliz, o sea, ella estaba contenta y sí lo dijo abiertamente que si por ella fuera, lo volvía a hacer. ¿Sale? Entonces, queda así. Tenemos nuestra fase interna, quedó con nuestra ideación, nuestra deliberación y nuestra decisión. Nada de esto es punible. Lo que sí es punible es lo que es la fase externa. ¿Por qué? Porque en este caso Abraham Domínguez ha hecho actos preparatorios, se ha llevado a cabo quizás en este punto la tentativa, ¿sale? Y se ha dado esa consumación. ¿Vamos bien? Y por último, nuestro agotamiento. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Ok. Ahorita, Ahora, ¿quiere? perdón. Sí, maestra, no, nada más para así, repito, es lo que acaba de comentar ahí. No recuerdo dónde lo leí, pero dice que nadie puede ser ah, como culpado por sus pensamientos hasta que lo lleva a cabo. Así es, pero todas esas cuestiones punibles que nos menciona este 141 empiezan desde nuestros actos preparatorios. Desde allí empieza, desde ahí sí te pueden sancionar. Antes no. Puedes tomar la decisión, sí lo voy a matar, pero mientras no hagas nada. Ya en los actos preparatorios sí, ya te pueden castigar porque te castigan, ¿sale? Después viene la tentativa, pues posteriormente la consumación y luego el agotamiento. Vamos a dar un ejemplo así ya para irnos, para que vean por qué es muy importante, ay, perdón, porque es muy importante que nosotros pongamos mucha atención en todas estas cuestiones. Supongamos, se llevó un análisis hace unos días de una figura jurídica muy, muy bonita que fue el lácteo libera in causa. No sé si ya han escuchado de él, ¿sí?
es una figura muy bonita. Desafortunadamente, pues hay una mezcla por ahí de cuestiones que la hacen un poquito confusas. Se da una situación de la embriaguez por accidente que la quieren manejar como una actio, ¿sí? Entonces hay unos criterios que se los voy a enviar para que ustedes vean a lo que trato de darles a entender, pero vamos a ver el ejemplo de esta cuestión de la embriaguez accidental, ¿sale? Supongamos que Abraham, nuevamente vamos a tomarlo de ejemplo, llega a un estado donde pues hacen alguna cuestión de agüitas, ¿sí? Agüitas donde él no sabe, sale que esa fermentación de la fruta puede ocasionarle efectos similares al alcohol y pues resulta que por ahí tiene un pequeño accidente, ¿verdad? Nada grave, pero pues ya lo cometió. Entonces, al momento de que ustedes vayan a argumentar, sí es muy importante tener teoría penal porque tan solo en este ejemplo podrían ustedes decir en su argumentación o manifestar en este caso, por ejemplo, su señoría, este em, tomando en consideración, en este caso, la declaración, recordemos, aquí ojo, hablando de lo que ya vimos, de que cuando tú lo presentas y él va a declarar en este caso ante el Ministerio Público y también va a ser su declaración ante el juez. ¿Qué es lo que vas a hacer desde ahí? ¿Qué es lo que estamos obteniendo? Estamos obteniendo la base de nuestra teoría fáctica. Recordemos que para poder argumentar, es muy importante hacer la separación de esas tres cuestiones, teoría fáctica, jurídica y probatoria. ¿Sale? ¿Recuerdan el criterio? Ok, vamos. ¿Qué vamos a hacer? Ok, tomando en consideración en este caso la declaración del imputado, que es en este caso Abraham, ¿sale? Es de donde va a partir nuestra teoría fáctica, su señoría, donde mi cliente señaló que pues en este caso era la primera vez que a lo mejor visitaba X estado y que pues tras un viaje tan largo y tanta calor que se estaba sintiendo, esa calor insoportable, pasó a un comedor que está a pie de carretera donde supongamos que Fátima y Yolanda le ofrecieron agüita de tiempo, ¿sí? Y él bebió sin saber que esta bebida provocaría, sí, por esta fruta fermentada, desconociendo que podía ocasionarle efectos similares al alcohol, que en este caso, al desconocer esta situación, pues surgiría esta embriaguez fortuita, ¿sí? Si analizamos en este caso, pudiéramos nosotros manifestar aquí que, por ejemplo, estamos en presencia de una figura conocida como embriaguez accidental y pues que esta nos remite, ¿no? A un 327 fracción cuarta en relación de C405 fracción primera por una cuestión, sale fortuita, ¿cierto o no es cierto? ¿Sale? Se dio por una cuestión fortuita. ¿Sí? Él, en este caso Abraham, llevaba un buen comportamiento, ¿sí? Pero se le sumó que una cuestión ajena a, ¿sale? Él no quería embriagarse, él ni siquiera sabía que esa fruta podría ocasionarle esos efectos. ¿Vamos bien? Ahora, por cuanto hace el caso fortuito, todo esto, su señoría, todo esto lo demostraremos con los testimonios, en este caso de Yolanda y Fátima, ¿sale? Ya que son pertinentes, son útiles, son conducentes, son legales y son lícitos, ¿sale? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Mencionarle los artículos aquí, si gustan anotarlos, son el 127, 128 y el 219, todos del Código Nacional. ¿Por qué? Porque estos artículos, abogados, son referentes a qué. Si recordamos, bueno, a ese antes. Antes, durante y después. No recordamos lo que dicen esos artículos. ¿Recuerdan que les dije que teníamos que analizarlos y teníamos que apuntarlos también? Todos estos son referentes al caso, ¿sí? Llevaremos a cabo en este caso, pues su ofrecimiento, vuelvo a repetir, vamos a llevar a cabo, pues esa admisión, el desahogo y la incorporación en términos de qué artículo. Recuerdan que estuvimos analizando un artículo donde decían, ojo, aquí subrayen esto, que es el 314.
Ese también lo vamos a anotar. ¿Sale? 314 en el párrafo segundo en este caso, puesto que, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a escuchar la versión en este caso de las personas que son Yolanda y Fátima, ¿sale? Que ellas fueron las que le dieron esa agüita, en este caso a nuestro compañero Abraham, ¿sí? ¿Y qué fue lo que ocasionó esa embriaguez en él? ¿Sale? Para poder, pues llevarlos ya en su momento como medios de prueba a través de qué? Del ofrecimiento, de la admisión y el desahogo. ¿Sale? Respetando a la vez las reglas de qué artículo. Después del 314, ¿qué otro artículo mencionamos? Que está seguidito. 315, ¿sí? Ese 315, no se nos debe de olvidar, todos van de la mano. Ok, 315, ¿para qué? Para los interrogatorios que se realizarán que en un futuro, ¿verdad? Una vez de que usted lo autoriza, su señoría, bueno, ahora bien, por lo regular, siempre el Ministerio Público va a decir que no hay una pertinencia, que no tiene relación con el caso, ya sabemos por qué. Sí, porque la teoría del caso es la que él está manejando, pero nosotros tenemos nuestra propia teoría. Ellos van a decir que él pues se embriagó y que por eso ocasionó quizás el choque, pero nosotros que ya sabemos lo que sucedió verdaderamente, ¿verdad? Él iba viajando, él estaba acalorado, él pasó este comedor, en este caso, Yolanda y Fátima, que eran las que estaban trabajando allí, le ofrecen agüita sin saber, ¿verdad? Que él a lo mejor desconocía que esa agüita de tiempo, ¿sale? Era de una fruta que podría ocasionar efectos similares al alcohol, ¿sale? Ahora bien, supongamos que manifestara eso, lo que les decía al principio, porque es importante conocer artículos directos e indirectos, porque es importante saber, sale identificar o saber esa finalidad y esa formalidad de la audiencia en la que nos vamos a encontrar precisamente por esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estando allí, lo que ustedes van a manifestar, lo referente a la negativa que va a tener el Ministerio Público, precisamente es que no van a dejar pues prácticamente pasar esa situación. Ellos van a decir no tiene pertinencia, ustedes sí, porque tengo mi teoría del caso. Yo ya presenté mis datos, yo tengo mi propia versión, la que estoy defendiendo, en la que yo aporté esos datos o medios de prueba, ¿sale? Y que tengo que seguir sosteniendo. En caso de que el juez, ¿verdad? Quisiera seguirle el juego, en este caso al Ministerio Público, entonces, ¿qué estaría violentando? Violenta varios principios constitucionales, abogados. Entre ellos tenemos que no está permitiendo en este caso la inclusión probatoria. Si recordamos dónde está la inclusión probatoria en este caso en la Constitución, vamos a anotar. Artículo, permítanme, se los voy a dictar. Ok. 20, inciso B, fracción cuarta, que a su vez va a tener una relación con el 113 en su fracción novena. Ok. 117, fracción novena. 126, 360, 364, 104 y le van a anotar 173, inciso B, fracción décima de la ley de amparo. Perdón, ¿qué fracción? Y, perdón, ¿en cuál te quedaste? Inciso B de la ley de... Fracción décima de la ley de amparo. Gracias. Ajá, ojo, aquí abogados, lo que les mencioné de los 6 puntos. Nosotros tenemos que saber, ¿sale? En este caso, si el juez, independientemente de que tú ya le dijiste por qué te tiene que recibir, ¿verdad? Esos testimonios, y si él sigue apoyando en este caso al Ministerio Público, es donde tú debes de saber qué recurso vas a hacer valer. En ese momento pudieras tú pedir el recurso de revocación,
¿Sale? Tú le vas a decir que lo que está, ¿verdad? Lo que ya le estás justificando, él te lo tiene que hacer valer. Si no, pues tú a futuro, ¿verdad? Vas a promover en este caso un recurso de apelación o viene un amparo directo. ¿Sale? Pero sí es importante que lo digan en audiencia. El artículo 61 de la ley de amparo nos dice que debes tú agotar todo y hacerlo valer en la audiencia. ¿Sale? No van a querer hacerlo valer después porque si no les van a regresar todo. Tiene que ser al momento en el que se les está cometiendo y de hacer mención, ¿sale? En audiencia. Ahora bien, otro de los principios que se están vulnerando, si ustedes se dan cuenta, aparte de esa inclusión, también no te está permitiendo a ti llevar esa defensa técnica. Tampoco se está permitiendo el principio de contradicción, ¿sale? Ese principio de contradicción lo encontramos en el 20 constitucional, inciso A, fracción quinta, en relación del artículo 6 del Código Nacional. Si gustan anotar también, son artículos que vamos a estar viendo mucho, porque lo que vamos a ver es cuestión procesal y por lo regular son los principios que más se vulneran. ¿Sale? Repito, contradicción 20, inciso A, fracción quinta, en relación de ese artículo 6. También pueden anotar el principio de imparcialidad. ¿Sí? Ya lo tenemos, del 17 constitucional, párrafo segundo, y el artículo 37, párrafo, es la fracción séptima, perdón. 37, fracción séptima. Ahí es donde encontramos ese principio de imparcialidad. Si nos damos cuenta y siguiendo el ejemplo, pues el recurso que deberíamos nosotros interponer es esa apelación por la violación de derechos que se está, en este caso, generando. ¿Sale? Entonces, también nosotros vamos a complementar toda esta cuestión de los agravios. Van a anotarle los artículos 52. En la parte de abajo de la libreta van a colocar el 52, 97, 98, 456. Y 467. Alguien que por favor confirme con el Código Nacional si es el 467. Apelación. Sí, sí, ¿verdad? 467, permítanme. Ujú. Ok, fracción 12. Correcto. Listo. Ok, lo tenemos. Entonces, todos esos artículos sí es importante que los tengan porque todos ellos hablan o te van a ayudar cuando tú vayas a presentar esos agravios, abogados. ¿Sale? Ya de paso, todo eso enciérranlo, pónganle una llave y pónganle el artículo 61, fracción 18 de la ley de amparo. Y ese 61, fracción 18, léanlo, léanlo, léanlo y siempre recuérdenlo. Si yo no hago valer algo en audiencia, imagínense lo que va a suceder al final. Chale, todo lo tienen que hacer valer en audiencia. Hasta aquí nos vamos a quedar. Todavía nos falta analizar muchísimo. Sí me gustaría que analicen todas esas cuestiones. Tan solo ese 141, repito, es el más pesado. Se dan cuenta la profundidad enorme. ¿Para qué? Para que en la próxima clase se les haga una breve explicación nuevamente y podamos seguir avanzando con los demás artículos, porque sí son bastantes. ¿Vale? Que tengan bonita noche. Disculpen por el tiempo que les quité, casi media hora. Nos vemos la próxima semana. ¿Les parece bien? Sería, Nuestra maestra, gracias. el próximo miércoles. Sí, gracias. Sí, el próximo miércoles, por favor, repasen. Sale, tenemos una semana, luego los artículos se nos juntan y vuelvo a repetir. Uno les puede dar los artículos cuantas veces quieran, pero si ustedes repasan y estudian, se van a dar cuenta de que las demás clases vamos a llevarlas bien fluidas y ya no va a haber necesidad incluso de ir leyendo todo el artículo, sino que alguien puede decir, esto habla de esto por cuanto a esto, pero en palabras así simples, sencillas, ustedes identifíquenlo, no lo memoricen a la literalidad, no, simple y sencillamente identifiquemos. Joel, adelante. Gracias, muy breve, maestra. Había mencionado
que hay videos en YouTube, no sé cómo se llama el canal, igual Eh, que Face. lo subo en un ratito. Ah, ¿Sale? gracias, maestra, gracias. Estén Gracias, bien. profe. Buenas noches, abogados. Vale, Bendiciones. profe. Igualmente, Bye gracias. bye.